por una obra de la empresa arquitectónica para que él trabaja, Jara fracasa y cae víctima de un supuesto accidente que tiene lugar en el sitio de la antedicha construcción de Borla y Asociados y que resulta en su muerte. Pablo, junto con su jefe Borla y colega Marta, entierran su cuerpo, así cometiendo un crimen que persigue al protagonista. Los traumáticos que sufre Pablo después contribuyen a la transformación de su personaje y le ayudan a descubrir la verdad sobre el comportamiento corrupto de la sociedad argentina. Pablo Simó parece un hombre obsesivo, casi neurótico, que está cansado de su vida profesional y matrimonial estancada. Sigue trabajando en la misma empresa arquitectónica sin ascender en la jerarquía de su vocación. Su vida matrimonial tampoco le excita. A primera vista, parece que Pablo está pasando por una crisis de mediana edad, pero podemos argumentar que su desinterés en la vida cotidiana viene de algo más profundo. Su participación junto con nosotros en el encubrimiento de la muerte de Jara se revela en las primeras páginas del libro, donde descubrimos que la víctima está enterrado unos metros más debajo de las baldosas del alto tránsito sobre las que caminan ellos tres cada día al entrar o salir de esa oficina, bajo la losa del piso de las cocheras, exactamente donde lo enterraron aquella noche 3 años atrás. Aunque Pablo no lo declara explícitamente, a lo largo de la novela aparecen detalles señalando que Pablo sufre posibles efectos traumáticos de ese evento. Como explica Carutz, el trauma no se localiza en el simple o original evento en el pasado de un individuo, sino en la manera en que su asimilada naturaleza vuelve para perseguir al superviviente más tarde. Las ocasiones en que el trauma vuelve a perseguir a Pablo de esa manera son amplias. Las imágenes de la víctima y el lugar del crimen constantemente invaden sus pensamientos y eso suele ser provocado por la presencia de humedad. Hay 2 eventos en la novela que ejemplifican ese concepto del trauma perfectamente. El primero es un sueño en el cual Pablo está justo al lado del agujero en que tiraron el cuerpo de Jara y en esa visión nocturna Pablo se jura que esta vez no participará en el crimen, notando que lo que sí puede hacer esa vez es que el hueco abierto en el terreno espera en vano que Pablo haga lo que Borla le pide, tirar el cuerpo de un hombre adentro. El segundo ejemplo ocurre durante una noche lluviosa y es la segunda instancia en que Pablo admite que si encontrase en esa situación hoy en día, no se dejaría coercer a cometer ese delito. Nota que hoy no haría lo mismo, lo sabe, se lo promete en esa noche en la que no puede dormir y en la que solo se escucha el agua pegando como balas en el vidrio de su ventana. Pablo Simó jura que no volvería a hacerlo. Además, se pregunta si podrá hablar con alguien alguna vez de cada uno de los detalles que rodearon la muerte de Jara y terminaron convirtiéndolo en un canalla. A través de esas manifestaciones del trauma, somos testigos de la transformación del carácter de Pablo. Lo que observamos primero es su conflicto interno, oscilando entre la culpa y la obligación. No solo es el encubrimiento del crimen lo que inquieta a Pablo, sino que también se reprocha por su carácter obediente. Como aprendemos de la novela en uno de sus encuentros con Jara, la víctima señaló la inhabilidad de Pablo de actuar contra su jefe. Jara dice que los peces chicos, en lugar de defender a los suyos, terminan defendiendo a los peces grandes. Simón, por más que se ponga de su lado, usted nunca va a ser ellos, ¿me entiende? Pablo no responde, se queda mudo y notando que se sabía canalla. Es en ese momento cuando descubrimos que Pablo ya se consideraba un canalla antes y ese sentimiento solo se profundizó más tarde durante sus episodios dramáticos, los cuales le hicieron entender mejor que pudo haber impedido una tragedia, pero no lo hizo por su lealtad hacia su jefe. Es esa autoevaluación obsesiva, junto con el trauma, lo que le hace enfrentarse a su propia culpa y así cambiar su carácter. Pablo pasa de ser una persona obediente a una persona harta de vivir con conflicto moral. Intenta enfrentarse a lo que hizo y empieza a tomar sus propias decisiones, expresando que si fuera ahora no se dejaría coercer para cometer ese delito.
Ese cambio es particularmente importante porque finalmente permite que Pablo se da cuenta del alcance de su crimen y acepte el título de canalla que se dio a sí mismo. La aceptación de los hechos, posible por el trauma y su carácter obsesivo, la ayudan a cambiar su comportamiento, haciéndole un poco más independiente, algo que se hace más visible en su forma de actuar cuando Pablo adquiere una nueva obsesión más adelante en la novela. Además de contribuir al enfrentamiento con el lado oscuro de su personalidad, el trauma también destapa el alcance de la violencia sistémica que ocurrió en Argentina. Zizek explica la violencia sistémica como consecuencias catastróficas del funcionamiento aparentemente impecable de los sistemas políticos y económicos actuales. En Argentina, la violencia sistémica fue el producto de la implementación del neoliberalismo y la desenfrenada corrupción política que dominó la presidencia de Menem y los Kirchners. Implementado por Menem en los años 90, el neoliberalismo cultivó un crecimiento económico artificial, produciendo una fachada de prosperidad. Realmente las prácticas económicas fueron soportadas por la incesable corrupción que al final motivó la crisis de 2001. El fracaso económico se sobrepasó brevemente, pero la corrupción no cesó durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner a lo largo de los 2000. Vargas Llosa dice sobre la visibilidad de sus abusos de poder que la corrupción incontrolada durante su mandato conjunto, tanto como su propio enriquecimiento astronómico durante ese periodo, fueron extensamente reportados. Como observa Cruz, las décadas de fracasos económicos, junto con la dominante corrupción política, han tenido efectos duraderos en la sociedad argentina. La visible presencia de la corrupción política poco a poco socavó la moralidad de la sociedad argentina, creando una obsesión con el consumismo y una lucha inescrupulosa por el alza monetaria. Como resultado, a lo largo de los 90 y la primera década de los 2000, los cambios económicos incentivaron un comportamiento violento entre la sociedad argentina, manifestándose en delitos graves y otros tipos de violencia más subjetivas, a las que Zizek se refiere como la violencia sistémica. En su definición explica que ese concepto se refiere a la violencia inherente en el sistema, no solo a la violencia física, sino también las formas sutiles de la coerción, las que sostienen las relaciones dominantes y explotatorias, incluso el amenazo de violencia. La idea de coerción y poder autoritario que figura en los recuerdos dramáticos de Pablo sirve como una crítica a la violencia sistémica tejida de forma impecable en la narrativa. Como acabamos de aprender, el jefe de Pablo, Borla, le hizo participar en el encubrimiento del crimen. Siendo su jefe y una persona con el poder de controlar la profesión de su empleado, Borla obliga a Pablo a elegir entre su lealtad a la empresa o la justicia, diciendo que el tipo está muerto, fue un accidente, no tiene familia, nadie lo va a ir a buscar abajo el hormigón. Vos y yo tenemos que tomar esa decisión. Nos tocó estar acá, ¿qué le vamos a hacer? No se puede salir siempre ilieso de todas. A veces la vida te pone en lugares donde tienes que decidir de qué lado estás. ¿De qué lado estás, Pablo? Teniendo el carácter obediente y bajo el puño autoritativo de Borla, Pablo se deja coaccionar a participar en un hecho violento y así cae víctima de la violencia sistémica. Además, es importante notar que el encubrimiento del crimen tenía una motivación económica. Borla es un empresario producto del sistema capitalista y por lo tanto obsesionado con el dinero, cuyo personaje refleja perfectamente la inseguridad y el miedo de la sociedad argentina, creada por lo que Muñiz llama nueva dictadura, la del mercado, cuyo leitmotiv es el consumo y la exclusión. Ese miedo en el caso de Borla se relaciona con la posibilidad de perder dinero a causa de la muerte de Jara, lo que pararía la construcción dirigida por su empresa. Acostumbrado a frecuentes intentos de extorsión y harto de que me metan la mano en el bolsillo, Borla, aunque sospecha de las intenciones de Jara, en vez de averiguar la veracidad de la grieta, decide elaborar un plan que impide su intento de defraude y cuando su plan fracasa, resultando en la muerte de Jara,
prefiere enterrar su cuerpo en vez de arriesgarse que la construcción pare. Dice a Pablo: ¿sabes cuántos días nos van a clausurar la obra por un accidente como este? Mínimo 1 mes, 2 meses. Olvidémonos de cumplir con las fechas, con los compromisos y menos que menos con nuestros propios sueldos. Al final, Borla representa un personaje obsesionado con el dinero, quien en vez de parar la obra y perder los fondos, prefiere enterrar un cadáver, utilizando el dinero como motivación para convencer a Pablo a que le ayude, demostrando una vez más la presencia de la violencia sistémica. Además de estar traumatizado, Pablo tiene un carácter muy obsesivo y su comportamiento parece casi neurótico. Su neurosis se hace visible en su forma insistente de dibujar la misma torre de 11 pisos orientada hacia el norte cada día desde hace años. Además de tener unas compulsiones que se manifiestan de forma física, Pablo también está obsesionado con su colega Marta de una forma puramente erótica. Los ejemplos de su comportamiento obsesivo son varios y a lo largo de la novela destapamos los cambios en el personaje de Pablo, siendo testigos de las disrupciones en su meticulosa rutina, así como la adquisición de nuevas compulsiones. Lo que más provoca una transformación en Pablo es la aparición del personaje de Leonor. Cuando la joven va a buscar a Jara en la oficina de Borla, coge a Pablo por sorpresa. Al regresar a casa, Pablo se da cuenta de que por primera vez olvidó cumplir sus propias reglas y salió de la oficina sin completar su ritual nocturno. Nota que acaba de romper una cabala media hora antes al salir de la oficina. No guardó sus cosas como todos los días y para confirmarlo se toca los bolsillos en busca del lápiz, la libreta y la cinta. Así es que el personaje de Leonor sirve como una herramienta que rompe con las rutinas estrictas de Pablo, ayudándole a dejar el conformista de antes. Dado que Pablo ya tiene una obsesión erótica con Marta, no es sorprendente que empiece a obsesionarse con Leonor también. En vez de huir del posible descubrimiento de su crimen, Pablo se encapricha de la joven y se deja llevar por una aventura amorosa. Su obsesión le hace olvidarse de su esposa y Pablo empieza a actuar de una forma anormal. Deja de ser obediente y sigue arriesgando la revelación del secreto de Borla y Marta en cada encuentro con Leonor. Ya no lleva la misma ropa elegida por su esposa y se corta el pelo. Al final, su obsesión y el resultante acto de infidelidad le lleva a un punto central de la novela en el que se encuentra en el piso de Jara y descubre la verdad sobre el alcance de la violencia sistémica en la población argentina, que sirve como un empujón hacia su transformación en una persona sin escrúpulos. El protagonista, tras ir al piso de Jara, descubre que la grieta que supuestamente apareció a causa de la construcción de Borla y asociados fue fabricada, demostrando así que la víctima de su crimen había estado elaborando un plan de fraude para ganar dinero desde el principio. Pablo se da cuenta de que Jara le engañó y era tan canalla como él, lo que finalmente le permite aceptar su propio crimen. Esa revelación empuja a Pablo a convertirse en Jara, adquiriendo sus características personales como la de ser un inescrupuloso, capaz de defraudar para ganar dinero. Tras dejar a su esposa, Pablo encuentra un piso justo al lado de una obra de construcción y es aquí donde al final de la novela vemos a Pablo meticulosamente abriendo una grieta en la pared, siguiendo de esa forma los pasos de Jara. Esa transformación se ve claramente cuando Pablo mira hacia atrás buscando la aprobación del muerto. Pablo Simó lo mira esperando una opinión y Nelson Jara, sin decir una palabra, con un claro movimiento de cabeza y una sonrisa apenas insinuada, aprueba. La aprobación de Jara refleja la completa corrupción de su comportamiento, un cambio en el que Pablo pasa de ser una persona obediente a un personaje capaz de cometer sus propios delitos. Aquí también podemos ver el alcance de la violencia sistémica. La corrupción en la sociedad argentina en general es muy evidente. Como señala Lewis, el Estado pierde más de $1.000 millones cada año en desembolsos a la gente que hace demandas de pensión y prestaciones familiares.
y el Estado pierde otros estimados 2.5 billones de dólares a través de evasión fiscal. Esa práctica de defraude y corrupción es algo que infiltró la sociedad hasta el punto de formar la parte de la vida cotidiana. Como explica Mer, la lógica de instrumentación ilegítima y egoística se hizo no solo común, sino que la gente lo declaró inevitable. Además, en su estudio social, cita a una de sus participantes, quien explica que la corrupción está tejida en nuestra materia social. Aún más, la corrupción está en nuestros corazones. En todas nuestras relaciones somos corruptos con nuestros padres y niños, nuestros amigos y parejas. Siempre buscamos aprovecharse. Entonces, en la novela es la apariencia realística del problema arquitectónico de Jara y su utilización para extorsionar de una manera muy natural lo que refleja lo que explican Lewis y Mer. También proyecta lo que Muniz argumenta diciendo que porque las prácticas corruptas imitaron las legítimas, penetraron el mundo social y lo consumieron desde adentro. Sin embargo, Jara no es el único que intenta extorsionar el sistema de una manera que parece real. La obsesión de Pablo con Leonor le permite descubrir que ella también obtiene viviendas para el abogado para quien trabaja de una forma que parece muy legítima. Leonor explica, así lo llaman los abogados, usurpación. Un tipo, una familia o quien sea se mete en una casa que tal vez tiene dueños, pero que nadie habita, y con el tiempo ya ni un juez los puede sacar. Y continuando las explicaciones acerca de su trabajo, Leonor le dice a Pablo, mira alrededor tuyo, la gente que conoces, consiguió todo por derecha, el arquitecto es el para el que trabajas vos, los inversores que ponen la plata para que él haga su negocio, algunos de tus vecinos, el tipo al que le van a vender el próximo departamento, consiguieron todo en buena ley, y los que ves en la tele o los políticos, vos mismo, no hiciste ninguna en tu vida parecida a esta, porque ellos sí, nosotros no. Son las reglas del juego y no las inventamos ni vos ni yo. De ese modo, Piñeiro alude a la idea que todos en Argentina actúan de esa manera y utilizando el personaje de Leonor, representa lo que cita Mer en su entrevista con Ana. Ella dice, es imposible no ser corrupto aquí en Argentina, no lo puedo escapar, o mejor, no lo escapo porque somos corruptos. Así explica lo que Leonor quería decir, que la sociedad argentina no puede escapar a la corrupción porque infiltre todos los aspectos de su vida. Ese entorno demuestra cómo la obra de Piñeiro sirve como una crítica a la presencia de la violencia sistémica en Argentina. Como conclusión, la sociedad argentina sufrió mucho a causa de una reforma económica turbulenta, la cual resultó en una corrupción extendida en todo el país. La novela de Piñeiro destaca eso mediante el uso de la anomía. Al final y al cabo, el asesinato, así como el encubrimiento del crimen para asegurarse una ganancia económica, representan el derrumbe total de la sociedad argentina, donde la ciudadanía ya no existe. Solo existe la violencia sistémica en la forma de defraude, corrupción y coerción. Como dice Rothker, el problema de la violencia y del sentimiento de inseguridad han permeado tanto en la vida cotidiana que ya afectan hasta el núcleo de la identidad ciudadana. Ha cambiado la relación entre ciudadanos, el espacio urbano, el Estado y el mismo concepto de ciudadanía. En la obra de Piñeiro es el personaje de Pablo el que representa ese derrumbe de la sociedad a través de la corrupción de su comportamiento. Sus obsesiones y su trauma le llevan al punto central de la novela en el que descubre ese antedicho alcance de la violencia sistémica, así resaltando la idea de que su crimen fue algo grave. Al final, Pablo se da cuenta de que no es el único miembro de la sociedad que comete delitos y deja de transformarse en uno de ellos. De esa forma, Piñeiro utiliza la novela negra como una crítica al lado oscuro de la humanidad y también como un comentario social. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mónica.
Gracias. Si os parece, dejamos las preguntas para cuando terminemos todas las intervenciones. Así que pasamos ahora a Mariano. Sí, voy a ver si puedo compartir. ¿Sabes cómo se hace? Sí, abajo encontré. Compartir contenido. Sí, creo que sí. Vale. Ok. Puedo compartir solo la pestaña para no compartir toda mi pantalla. Claro, sí. A Incluso si ver lo si. tienes en un archivo en PDF, compartir archivos funciona muy bien, la opción esa. ¿Así? ¿Se ve? Sí, perfectamente. Pantalla completa. Veamos si me funciona. ¿Así? Sí, ¿Sí? sí, estupendo. Bueno, Bien. ¿te presento o pasamos Sí, directamente? sí. Perdón. No, no pasa nada. Bueno, Mariana es profesora y licenciada en Letras por la Universidad del Litoral de Argentina y actualmente está haciendo su tesis doctoral en la Universidad Ca' Foscari de Venecia. Y precisamente su tesis trata sobre novela policial contemporánea escrita por mujeres en Argentina y en España. Y hoy nos va a hablar de el caso de María Inés Krimer, margen y centro en el policial escrito por mujeres en Argentina. Cuando quieras. Bien, muchas gracias por la presentación. Antes que nada, quiero agradecer a todos por estar aquí. Y bueno, en segundo lugar, quiero aclarar que el título de la presentación me quedó un poco ambicioso, un poco genérico, así que seguramente lo corrija para la entrega de los artículos. Bien, decidí estructurar mi presentación en dos partes, una primera parte introductoria donde voy a hablar de una temática que luego, en la segunda parte de la exposición, voy a trabajar en María Inés Krimer, que es la autora que he seleccionado para presentar aquí. Bien, desde mediados del siglo XIX, casi la totalidad de la literatura argentina parece estar signada por una temática que se repite una y otra vez. Estoy hablando de la dicotomía civilización y barbarie, que sale a la luz desde la publicación de El Matadero de Esteban Echeverría en 1837 y 1840. Este es uno de los textos fundacionales de la literatura argentina que buscaba legitimar un proyecto de nación ligado a los conceptos de orden y progreso, en un momento histórico en el que el país no lograba un consenso sobre cómo organizarse políticamente. Para lograr dicha legitimación, el Matadero delimitó los imaginarios sociales en torno a dos ideologías políticas opuestas que se disputaban la organización del territorio, es decir, los unitarios y los federales. El texto, a través de metáforas e ironías, definía al grupo de los unitarios como sinónimo de civilización, o sea, como la porción letrada y culta de la sociedad, mientras que los federales eran definidos como bárbaros, incivilizados, incultos, eh, y violentos. En línea con el texto de Echeverría, en 1845, Domingo Faustino Sarmiento va a publicar El Facundo, cuyo subtítulo precisamente es Civilización y Barbarie en las Pampas Argentinas, donde queda aún más explicitada la división de ambos grupos políticos, pero las características se extienden ya no solo a los grupos políticos, sino también a la sociedad entera. Entonces, tanto El Matadero como El Facundo instalaron una línea de lectura dicotómica, civilización-barbarie, que se va a replicar a lo largo de todo el sistema literario argentino, desnudando las representaciones en torno a lo que es lo uno y lo otro, lo bueno, lo malo, el yo y el otro, que componen la compleja trama de la sociedad argentina, como dije antes, no solo desde el punto de vista político, sino también cultural y social. Sin embargo, esta dicotomía no fue ni es del todo estable en el tiempo, ya que se reconfigura con diferentes simbologías a lo largo del tiempo. Por ejemplo, dentro del sistema borgiano, el par civilización-barbarie adquiere diferentes matices, como por ejemplo criollo y europeo, el norte y el sur, el letrado y el gaucho. Un caso ejemplar es el cuento que todos conocemos, El Sur, de Borges, donde, cito, lo civilizado y lo gaucho rigen las coordenadas del tiempo y del espacio de toda la ficción. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, tenemos al dálman letrado y culto versus el dálman forastero,
tenemos Buenos Aires versus el sur argentino y demás. Entonces, en resumidas cuentas, cito, la dicotomía civilización y barbarie constituye una matriz inherente a las formas propias de la segunda mitad del siglo XIX, pero cuyas reconfiguraciones se extienden hasta el siglo XX, y aquí yo voy a argumentar que también se extienden hasta el siglo XXI. Bien, luego de la introducción voy a pasar al tema central, que es sobre la literatura policial, que, como todos sabemos, es una literatura, una de las literaturas que mejor ha sabido y sabe interpretar el caos de lo social, y es capaz de reconstruir y demostrar lo que para cada sociedad, en cada momento histórico, es aceptable o inaceptable, legítimo o ilegítimo. Por esto es posible leer cómo la tajante y arquetípica dicotomía fundacional civilización y barbarie toca también al policial argentino, género de antemano marcado por los pares opuestos, legal, ilegal, policía, ladrón, detective, sospechoso, bien, mal, víctima, criminal, entre otras tantas. Aquí había puesto un ejemplo de un análisis que hace Roman Seton, que debe ser uno de los teóricos que más sabe sobre literatura policial argentina, quien propone la lectura Civilización y Barbarie para leer La Casa Endiablada, que es un cuento de finales del siglo XIX, pero bueno, no me voy a extender en esta parte para ir un poco más rápido. Entonces, ahora voy a centrarme, a partir de toda esta introducción, en el punto de mi exposición, donde voy a trabajar desde esta óptica la trilogía Kosher de María Inés Krimer, que fue publicada entre los años 2010 y 2015 y posee los siguientes títulos, que son Sangre Kosher, Siliconas Express y Sangre Fashion. La protagonista de esta trilogía es Ruth Eppelbaum, que es una mujer que posee características bastante particulares porque es judía, es jubilada, está divorciada, es oriunda de Paraná, que es una ciudad del interior del país, pero vive en Buenos Aires. Antes de jubilarse, Ruth trabajaba en un archivo de la comunidad judía, lo que le brindó herramientas sobre la búsqueda, catalogación y observación que van a ser cruciales para su futuro trabajo de detective. A partir entonces de la primera entrega de la trilogía, Ruth se va a convertir en una especie de detective circunstancial, ya que un miembro de su comunidad le encarga un trabajo, una investigación, porque prefería que el caso no trascendiera públicamente. Entonces, a partir de este encargo, Ruth va a seguir trabajando como detective privada, ya que por un lado necesita el dinero y por el otro lado no puede evitar sensibilizarse con las causas que le encargan, que de esto voy a hablar sobre el final de la exposición. Entonces, en cada entrega de la trilogía es posible leer cómo el binomio fundacional civilización y barbarie se actualiza en diferentes porciones de la sociedad que componen la compleja trama de la Argentina actual. Sin embargo, parte de esto ya fue tematizado por la escritora de la que hablaba recién la colega, Claudia Piñeiro, a inicios de los años 2000, con la novela Las viudas de los jueves. Novela que presentó al mundo las lógicas con las que se dividen los estratos sociales en Argentina, sobre todo desde la instauración de las políticas neoliberales de las que hablaba la compañera en los años 90. ¿Por qué? Porque los nuevos ricos viven en la periferia de las ciudades, aislados en barrios privados llamados countries. Aquí pueden ver la imagen de uno de los countries más conocidos de Argentina, mientras que los estratos sociales bajos, es decir, los pobres, la mayoría de las veces viven amontonados en las grandes ciudades, sobre todo en las villas, que serían una especie de favelas brasileras. Entonces, el enigma de esta novela, que gira en torno a la muerte de los hombres más importantes de uno de los countries, por momentos queda relegado por la fuerza de un relato que describe los modos de vivir, de pensar y de funcionar de los integrantes del barrio privado, que pareciera estar controlado y vigilado precisamente por poseer un muro o por estar en una isla, como el de la imagen. A su vez, la poca tolerancia a la diferencia se traduce en una sensación de amenaza constante a ese pequeño micromundo de los civilizados. La novela de Claudia Piñeiro, entonces, presenta un punto de inflexión en el sistema literario policial argentino
ya que da inicio a la narrativa policial que, si bien arrastra la dicotomía civilización-barbarie, lo hace a partir de las nuevas configuraciones sociales, producto de la profunda crisis económica del año 2001 que vivió el país por lo que decíamos antes, las políticas neoliberales de los años 90. En el caso de Krimer, la diferencia entre los grupos sociales argentinos se van a agudizar y materializar en diferentes binomios signados sobre todo por la violencia y la desigualdad, que directa o indirectamente cristalizan las dinámicas con las cuales se conforma hoy la argentinidad actual. Bien, dijimos que Sangre Kosher es el primer caso de nuestra detective, en el cual, texto en el cual la detective se adentra en el mundo de su propia comunidad judía en Argentina. Su primer cliente le encarga buscar a su hija que estaba desaparecida desde hacía una semana. Con el correr de la trama, la detective establece una serie de conexiones que la llevan a relacionar la desaparición de la joven con uno de los episodios más oscuros del judaísmo en Argentina, ocurridos durante las primeras décadas del siglo XX. Estoy hablando de las operaciones ilícitas de la banda Zvi Migdal, que pueden ver allí en la imagen de arriba. Esta última, la Zvi Migdal, era una red de trata de personas a cargo de un grupo de judíos polacos con base en Buenos Aires, que operó, como dije antes, durante las 3 primeras décadas del siglo XX, que eran los años en que llegaban mujeres inmigrantes polacas al suelo argentino buscando nuevos horizontes, buscando una nueva vida. Esta agrupación de rufianes las obligaba a prostituirse bajo condiciones de violencia psíquica, física y económica. Por suerte, en 1930 se logra capturar a los miembros de esta agrupación gracias al testimonio de Raquel Lieberman, que pueden ver allí su fotografía, que dio fin al martirio de cientos de mujeres. Entonces, en Sangre Kosher se recupera la historia real de la banda Zvi Migdal desde una óptica del policial para contar cómo los resabios de esa mafia continúan operando, que sepamos, en el plano de la ficción, aún hoy. Ruth, durante todo el relato, se mueve entre el mundo de los judíos buenos y el de los judíos rufianes, desnudando así la parte oscura de su propia comunidad. Siliconas Express es el segundo caso de nuestra detective, y el argumento se centra en el mercado de cirugía estética consolidado en Argentina después de los años 2000. Y aquí hago un paréntesis para remarcar que Argentina es uno de los países que presenta mayor porcentaje de cirugías estéticas en el mundo, siendo Buenos Aires una de las ciudades con mayor demanda de cirugías. Entonces, en esta entrega, el cliente de Ruth es un médico judío que muere en raras circunstancias. Sucesivamente, nuestra detective encuentra al ex socio del difunto, un tal cirujano, que es un cirujano de, digamos, de las estrellas en Argentina, a partir del cual nuestra detective comienza a frecuentar el mundo de las clínicas estéticas más exclusivas de Buenos Aires. Con el correr de la trama, se descubre que detrás de las cirugías estéticas se esconde un turbio negocio donde se usan chicas inmigrantes de países limítrofes, sobre todo Bolivia y Paraguay, como mulas para transportar droga dentro de sus implantes de silicona. De esta manera, Ruth establece una conexión entre la alta aristocracia argentina y el tráfico de personas y de droga. En el último caso presentado es Sangre Fashion, cuya trama hace referencia a los talleres clandestinos y al mundo de la moda. Aquí de nuevo, realidad y ficción se van a cruzar, ya que el texto hace referencia concreta a algunos episodios trágicos del mundo de la moda, por ejemplo, el incendio al taller clandestino, conocido como el caso Luis Viale, en Buenos Aires en el año 2006, y también hace referencia a algunos episodios mundiales, como por ejemplo el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh en el año 2013. En este caso, en esta novela, Ruth es contratada por una agencia de modelos para resolver la muerte de una de las modelos que aparece muerta en un desfile al que la misma Ruth asiste. Casualmente, la difunta tiene una hermana gemela, también modelo, que está desaparecida.
Entonces, digamos, Ruth va a intentar encontrar a una de las hermanas y resolver la muerte de la otra. Las averiguaciones de Ruth la llevan a descubrir talleres clandestinos y a adentrarse en los avatares del mundo de la moda, una industria asignada, como sabemos, por las desigualdades sociales, económicas y estéticas. Entonces, como se vio hasta aquí, cada binomio de la trilogía está asignado por quienes tienen el poder y quienes no, quienes poseen la riqueza y quienes no. Todos elementos fundamentales para marcar cómo la desigualdad y la violencia atraviesan y marcan no solo a la Argentina en particular, sino también a Latinoamérica en general. Sin embargo, las novelas de crimen llevan esta temática al extremo, ya que detrás de cada par, es decir, del par mafioso, víctima de trata, del par cirujano, mujeres mulas, detrás del par diseñadores, empleados clandestinos, se cristaliza el gran tema de la inmigración. ¿Por qué? Porque los judíos rufianes prostituían a inmigrantes polacas, los cirujanos de élite usaban a inmigrantes como mulas, los diseñadores contrataban en negro a inmigrantes clandestinos de países limítrofes. De esta manera, la trilogía Kosher pone al centro de la atención en el lado B de la inmigración argentina, país históricamente constituido precisamente por inmigrantes. No obstante, el discurso histórico y dominante suele hacer hincapié en las grandes oleadas inmigratorias europeas impulsadas por la Ley Nacional sobre Inmigración y Colonización establecidas en la Constitución Argentina del 1853, que, como la misma Beatriz Sarlo afirma, cito, para Alberdi, en ese momento presidente, la fundación del Estado no debe respetar la heterogeneidad constitutiva del mundo hispano, criollo e indio. Esa es, digamos, una mala heterogeneidad que reproduce aquello de lo cual la República en vías de organización debe separarse. Frente a ella hay otra heterogeneidad, la buena heterogeneidad de la inmigración europea. Fin de cita. Por estas políticas, la Argentina se ha siempre jactado de la inmigración europea como la buena inmigración, dejando al margen la otra inmigración, es decir, la de los países limítrofes. Y aquí hay un paréntesis porque ustedes me pueden decir, bueno, pero en Sangre Kosher habla de las inmigrantes polacas. Sí, pero inmigrantes que llegaban en condiciones inhumanas al país y en segundo lugar venían de la Europa del Este, que todos sabemos las diferencias que hay respecto a Europa de Occidente, pero bueno, no me voy a meter en este tema porque ya sería demasiado intrincado. Entonces, por este motivo, la trilogía Kosher cristaliza las dinámicas de poder ejercidas sobre la inmigración, casi siempre clandestina, al interno de la sociedad argentina y cómo ésta es producto de años de corrupción de un sistema que siempre ha encubierto el mal. Cada vez que nuestra detective llega a la resolución de un caso, la justicia no aparece, ya sea porque el culpable murió, escapó o fue salvado por la misma justicia que debía condenarlo, lo que convierte a esta trilogía en un típico caso de neopolicial latinoamericano, subgénero que, cito, frecuentemente recurre a temas de actualidad para denunciar la corrupción de un sistema irremediablemente podrido. Fin de cita. En estas intrincadas tramas, entonces, Ruth no es solo una detective ocasional, sino también empática con los casos que le toca afrontar, porque en cada uno las víctimas implicadas son inmigrantes y mujeres. La caracterización de la detective como sensible y empática con las causas coloca a este personaje como un motor de compromiso con, cito, cuestiones de violación a derechos humanos y responsabilidad colectiva, que, como la mayoría de los policiales latinoamericanos, denuncia la falta de justicia por parte del Estado que debería velar por la seguridad de sus ciudadanos. Fin de cita. A nuestra detective no solo le interesa encontrar al asesino culpable, sino también entender los mecanismos invisibles que los impulsan a matar o a cometer delitos, que, como en todos los casos, el motivo es siempre el abuso de poder sobre un grupo minoritario, o sea, inmigrantes y o mujeres. De nuevo, entonces, las lógicas fundacionales de civilización y barbarie se replican dentro del sistema literario policial en una trilogía que decanta la actual situación dramática que atraviesa una parte entera de la sociedad, una parte relegada e invisibilizada por la historia. Ruth, la primera detective judía de la literatura argentina, frente a cada caso particular y privado que afronta, se catapulta hacia
causas más amplias y de índole colectiva que ponen en tela de juicio las lógicas con las cuales hoy se rige la sociedad argentina. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Pasamos, si os parece, a la siguiente intervención y eso, al final, cuando terminemos, podemos hacer las preguntas si queda tiempo. Es el turno ahora de Kate Quinn. Kate es jefa de la Escuela de Lengua, Literatura y Cultura en la Universidad de Galway también. Hola, Kate. Hola. Bueno, No te he veía. dejado ese papel hace un año. Ah, vale, o sea que hay que actualizar la información. Claro, pero bueno, esto sí que seguro que sigue siendo válido. Una de tus líneas de investigación es la literatura textilesca chilena. Sí, sí. Has trabajado sobre Ramón Díaz Zeterovic, Roberto Ampuero, Sergio Gómez, Marcela Serrano, de la que vas a hablar hoy. Y además eres coeditora de un libro que yo creo que todos los que trabajamos en este tema hemos leído y citado ampliamente, que es Investigating Identities, publicado en Rodopi en 2009, que por lo menos uno de mis artículos preferidos que siempre cito está en ese libro. Y también has organizado congresos sobre género policíaco en Irlanda. Y el título de su comunicación es Mujeres detectives en la sociedad neoliberal chilena en Nuestra Señora de la Soledad, de Marcela Serrano, y El misterio Kinsel, de Valeria Vargas. Gracias. Igual que los demás presentadores, quiero agradecer al comité porque ha sido un trabajo difícil organizar el congreso bajo estas circunstancias. Bueno, en esta ponencia quiero examinar la contribución al género negro en Chile de Marcela Serrano en su novela Nuestra Señora de la Soledad, publicada en el año 1999, y la novela más reciente de Valeria Vargas, El misterio Kinsel, publicada en 2018. Quisiera señalar primero que todavía son pocas las escritoras que han incursionado en el género en Chile, y menos aún las que han creado protagonistas investigadoras. Marcelo González, que va a presentar en este mismo congreso mañana, ha investigado la obra detectivesca de Elizabeth Surcaso. Y ella, por ejemplo, tiene una protagonista que trabaja al lado de un agente de la policía oficial. De forma similar, encontramos algunas investigadoras en novelas escritas por hombres. Por ejemplo, hay una chica entre los detectives adolescentes de Mauro Rivera, y Ramón Díaz Zeterovic ha incluido mujeres como la periodista Fernanda o la agente de policía Doris Fabra, que trabajan con su detective privado Heredia. Pero también las ha despachado sin piedad, porque al final forman parte de la historia del personaje central y no tienen una mayor importancia en sí. Pero a pesar de su suerte, son mujeres independientes con sus propias ambiciones profesionales y sus proyectos de vida, y representan un aporte importante a la representación de la mujer en el género en Chile. Lo que quiero destacar con este breve análisis es que son muy pocos los libros en que las mujeres son las principales protagonistas, trabajando como investigadoras, fenómeno que encontramos en Nuestra Señora de la Soledad y El misterio Kinsel. La novela de Serrano, publicada en 1999, a finales de la primera década de la transición a la democracia y junto antes del nuevo milenio, es una novela en que Rosa Albayay, detective profesional de 54 años, investiga la desaparición de Carmen Ávila, famosísima escritora de novela negra. Casi 2 décadas después aparece la novela de Vargas en que Laura Naranjo, de 20 y tantos años, después de empezar un trabajo académico sobre casos criminales históricos en Chile, se convierte en detective de verdad tras involucrarse en la investigación de una serie de asesinatos en su comuna de Ñuñoa, en Santiago.
Otro característico que tienen en común es un enfoque en la escritura o reescritura en negro. Para investigar su caso, Al-Bajjai tiene que adentrarse en el mundo literario de Carmen Ávila, lo cual incluye una meditación sobre el género negro en Chile. Mientras que Naranjo trabaja por encargo en la recopilación de datos sobre crímenes históricos verdaderos en Chile. Los mismos crímenes que han inspirado la obra de otros escritores de género. Y bajo su mirada, algunas se consideran desde un punto de vista moderno, un punto de vista muy nuevo. Queda claro que ambas llegan al género con un conocimiento de su historia y sus convenciones. Sobre todo, entiendan su capacidad de reflejar críticamente la sociedad. Y desde esa perspectiva, en ambos libros, vemos cómo las protagonistas de diferentes generaciones viven en el Chile neoliberal. Todos conocemos las circunstancias en que el neoliberalismo fue impuesto en Chile, bajo la dictadura, y cómo después del estallido social de octubre de 2019, la Constitución de Pinochet ha sido rechazada contundentemente por el pueblo chileno. Las elecciones del fin de semana pasado dan constancia de un Chile que exige profundos cambios. Volviendo a la novela de Serrano, nos encontramos en el Chile de fin del siglo pasado, donde la dictadura y la transición son temas recurrentes en las reflexiones de la protagonista. Rosa trabaja en una agencia privada de investigaciones. Entonces trabaja en grupo. Y su jefe, antiguo militante del Partido Comunista, que ahora es empresario, le consigna el caso de investigar la desaparición de la escritora Carmen Ávila. El cliente es el esposo, Tomás Rojas. Se establece que la policía oficial, tanto en Chile como en Estados Unidos, donde desapareció, han hecho todo lo posible para encontrarla, pero ante su fracaso, Rojas contrata a la agencia para seguir investigando. Encontrar la verdad se privatiza en manos de agentes que trabajan a fin de lucro. El poder del dinero y las circunstancias materiales de los protagonistas son subrayados constantemente en la novela. Al-Bajjai, divorciada y madre de 2 hijos, vive en un departamento arrendado cerca de la Plaza Italia, en Santiago. Cuando lleva carpetas para la casa, tiene que trabajar en su dormitorio, ya que con 3 habitaciones se trata de un escritorio para mí o los 2 niños en la misma pieza. La decisión se tomó por sí solo. El resultado es que llevo muchos años trabajando sobre mi cama. Se describe como una fiel exponente de la clase media chilena, esa que se ensancha o se angosta según los vaivenes de la economía del país. Durante la investigación, tenemos la oportunidad de comparar su estilo de vida con la de su cliente, que vive en una mansión en un barrio exclusivo y también cuenta con su casa en la playa para veranear. Se reúnen en su despacho. Una pieza llena de luz, de una calidez calculada. El ventanal, la madera noble y el cuero de los sillones se ajustaban a la más estricta convención. Todo lo que hace, la manera en que se viste, sirven para demostrar su estatus. Durante su entrevista, Rosa se sienta al borde de su silla, formal y atenta, y poco después, cuando entrevista a la empleada doméstica, le toca a Rosa dominar en la jerarquía y es la criada quien se sienta incómodamente al borde de su silla. Es la criada quien comenta a Rosa que a la señora Carmen la ponían a la cabecera como un adorno, porque los invitados siempre querían conocerla por sus libros. A don Tomás le gustaba mostrarla. Así descubrimos que aunque le gustaba mostrar a su esposa famosa, no tomaba muy en serio su trabajo. Un amigo escritor de Carmen le comenta a Rosa: Tomás no le hacía mucho caso a sus escrituras. Creo que no le quedaba espacio. Parecía habitar mundos más importantes que el nuestro, más consistentes. Quizá debería calificarlos como más materiales. No olvides que es economista después de todo. Muy de acuerdo a los tiempos, ¿no te parece? Y lo califica también de un poco derechista para mi gusto. La empleada
tampoco respetaba el trabajo de Carmen. Para ser patrona hay que saber mandar, hay que desear hacerse respetar, y a ella la casa no le importaba nada. ¿Desde cuándo escribir y trabajar son la misma cosa? Carmen no era muy materialista, no compartía las actitudes sociales ni las creencias políticas de su marido. No le gustaban las cenas formales y tampoco quería acompañar a su marido a la casa de playa, por mucho que insistiera en que debían veranear allá por la gente que iba. En Tomás vemos un buen ejemplo de un modo de vivir en que todo se calcula según un posible beneficio material, hasta el tiempo libre. A Carmen le costaba cada vez más vivir en su mundo. Rosa examina sus pertenencias y la pieza en que trabajaba y descubre que era una mujer dividida entre las exigencias sociales de su marido y sus propias inclinaciones hacia la libertad. Ella es la segunda esposa de Tomás, quien tiene una hija adulta que desprecia a su madrastra, en parte por consideraciones sociales. Nunca calzó en el mundo de mi padre. Sus orígenes la traicionaban a cada rato. No olvidemos, por favor, que nació en un poblado del sur que apenas merece ese nombre y que su madre era campesina. Más tarde, esta hija comparte su teoría sobre la desaparición de Carmen. Su vida la hastiaba hasta el infinito y lo que sí poseía eran recursos e imaginación para inventarse otra. Acierta en su teoría. Rosa descubre que, además de sentirse agobiada en su matrimonio, Carmen odiaba a su famosa creación literaria Pamela Hawthorne. Se sentía totalmente maniatada por su protagonista. Efectivamente, abandonó su antigua vida para inventarse otra en México, país que conoce desde muchos años. Tomás le había dicho una vez a Carmen que el paraíso no existía, era una utopía, y ella había insistido en que sí existía, pero hay que buscarlo. Al final aprendemos que se ha escapado a Oaxaca, creando allá su propia utopía personal. Después de una cirugía cosmética y con el pelo teñido de rubio, se hace pasar por una tal Lucía Reyes. Se ha comprado la casa de sus sueños, todavía se dedica a escribir, pero libre de las exigencias del mercado. Igual, son las mismas ganancias del mercado que le permiten inventarse esta nueva vida. Un dependiente en una casa cercana le explica a Rosa la historia de la venta y remodelación de la casa, diciendo que la señora que se la compró pagó por lo que ella necesitaba, haciendo caso omiso a las leyes del mercado. En su situación, él habría actuado como ella porque el dinero no vale en sí mismo, sino por lo que proporcionaba en un determinado momento de necesidad. A fin de cuentas, su libertad ayuda a una sola persona, ella misma. Y su libertad es una libertad privilegiada, dado que cuenta con su empleada doméstica y su chofer en esta casa en México. Su acto de libertad no le mejora la vida a nadie más. No cambia la sociedad de ninguna manera. En un juego de metaficción, Tomás comenta que Carmen escribió una novela sobre Chile que era una novela política, aunque se disfrace de historia policial. ¿Hasta qué punto se refiere a la novela Serrano? Rosa ha vivido los vaivenes de la historia turbulenta de su país. Como dice, reflejando sobre su pasado político, en los tiempos de las utopías soñaba con representar los deseos de los desposeídos y le hacía empeño militantemente a entender la vida desde el punto de vista de ellos. Y agrega, fui una más de las chilenas que apoyó la ilusión de un socialismo diferente en mi país y llegué a engrosar las filas de los exiliados. Al principio de la novela se compara con Pamela Hawthorne, la investigadora ficticia. Era abogada como yo y nuestros trabajos no diferían mucho uno del otro. Claro, el mío no llevaba anclado a su esencia ningún glamour y tampoco yo llegué a esto por vocación, como ella, sino por una cadena de fracasos consecutivos desde el día en que, esperanzada, hice mi retorno al país poco antes de comenzar la transición a la democracia. Tampoco trabajó Pamela en organizaciones de derechos humanos
ni aprendió a investigar por la primitiva y loca razón de querer ayudar a sus semejantes. Y si sigo con las comparaciones, ella no es madre de 2 hijos, no dejó a un marido en el otro hemisferio, ni atiende sola una casa a mente financiarla. Al final de la novela, aprendemos que, en efecto, Carmen ha abandonado a su esposo en otro hemisferio y sí financia su propia casa, etc. Pero los paralelos no son muy fuertes, a pesar de estos detalles. Carmen se libre de todas sus responsabilidades y a Rosa le representa un ejemplo utópico. Un ejemplo utópico porque ya las utopías no existen para ella, porque la realidad chilena la tiene defraudada. Y es por eso, y por una solidaridad femenina, que decide no revelar la verdad sobre lo que ha pasado con Carmen. Y es un acto de solidaridad con otra mujer que le lleva a abandonar la ética profesional que exige que entregue la solución del misterio al cliente que paga por sus servicios. Es un rechazo al modelo del mercado y es el único acto que en realidad trata de subvertir lo que es el neoliberalismo. Al final voy a citar otra frase de Rosa. Para una mujer ser independiente es algo difícil, a una borde del cambio de siglo en que nos encontramos. Y esta idea sigue siendo relevante en la novela de Valeria Vargas, El misterio Kinsale, 2 décadas después. Bueno, en teoría, la protagonista, Laura Naranjo, pertenece a la generación de los millennials, los que manejan con facilidad las nuevas tecnologías, gente hiperconectada, con altos valores éticos, un alto nivel de educación y un espíritu emprendedor y creativo. Pero lo que encontramos en Laura es una joven deprimida, alejada de sus amigos y su familia, abandonada por su pareja, viviendo en un departamento arrendado que no tiene el dinero para financiar. Es alguien que no ha terminado la carrera, no tiene un trabajo fijo y vive de trabajos mínimos de investigación académica por encargo. Francamente, está sola en el mundo al comienzo de la novela y su vida parece una serie de fracasos. Cuando medimos su vida en comparación con los indicios del éxito en el mundo neoliberal. Poco a poco sale de su estado deprimido, interesándose en los viejos que viven en su barrio, la comuna de Ñuñoa. Acepta el trabajo de juntar materiales sobre crímenes históricos de la primera mitad del siglo XX. Y así la novela desvía la posibilidad de mirar de frente el legado de la dictadura. Entre estos crímenes son los casos verdaderos del asesino Tucho Caldera, el caso de las cajitas de agua y un caso ficticio, el caso Kinsale. Teodoro Kinsale, privilegiado hijo de familia aristocrática, asesinó a su tío en 1947 y se murió en la cárcel poco después. Pero resulta que Kinsale sobrevivió y vive bajo otro nombre y ahora es un viejo viviendo en Ñuñoa. Laura traba amistades con él y un grupo de sus amigos, otros viejos. Y así establece una red de solidaridad que acaba sacándola de su soledad. Investiga el asesinato de una de las viejas del grupo y un intento a la vida de Kinsale, y se ve involucrada en esclarecer un aspecto inesperado del histórico caso Kinsale, que ha tenido consecuencias inesperadas que han marcado la vida de 3 generaciones de la familia. En algún momento es secuestrada por un psicópata y escapa. Es una persona que se transforma en alguien muy activa, muy dedicada a la comunidad. Así también es una persona que está intentando inventar valores donde faltan en su vida. Cabe destacar que a pesar de ser la primera novela de Vargas, ella ya tiene mucha experiencia como guionista, que ha trabajado en la adaptación a la televisión de la serie Heredia de Ramón Díaz Herbert.
Además, trabajó en una serie Los archivos del Cardenal, basada en los archivos de la Vicaría de la Solidaridad y sus actividades en defensa de los derechos humanos durante la dictadura. Al final de la primera novela se da a entender que habrá futuras entregas y tratarán un tema similar sobre derechos humanos. Pero entre tanto, ¿cómo se puede interpretar esta primera novela? A pesar de presentar la perspectiva de una protagonista mujer joven, no se enfoca en temas feministas en sí. Cuando escritores como la estadounidense Sarah Paretsky empezaron a trabajar en la novela negra, lo hicieron presentando una visión claramente feminista y con un enfoque en asuntos con especial relevancia para la vida de las mujeres. Tampoco en el Misterio 15 encontramos una red de amistad femenina, por ejemplo. Queda por ver de qué manera los acontecimientos recientes en Chile se verán reflejados en el género detectivesco. Pero cabe destacar la importante participación de las mujeres en la crítica sostenida del Chile neoliberal. Por ejemplo, pienso en el Mayo feminista, en el impacto mundial de Un violador en tu camino del colectivo feminista Las Tesis de Valparaíso y los logros en las elecciones del fin de semana pasada, tanto para la Asamblea Constituyente, que trabajará en la nueva Constitución, y para cargos como la alcaldía. Y pienso en figuras como Iracy Hasler, la nueva alcaldesa de Santiago, que es del Partido Comunista. Y lo que quiero decir aquí al final es que Valeria Vargas tiene una presencia muy activa en Twitter y ha ido comentando las elecciones, y es obvio que es una persona muy comprometida en la política, y por eso creo que es muy prometedor lo que puede aparecer en el futuro en su serie. Bueno, gracias. Muchas gracias, Kate, por tu comunicación súper actualizada, con información además de estos últimos días. Bueno, pues como decía, vamos a dejar las preguntas para el final, así que es mi turno ahora. Bueno, yo soy Rocío, la mayoría de los que estáis aquí, de hecho, me conocéis. Y soy profesora de la Universidad de Málaga y voy a hablar, a ver que recupere aquí mi presentación, sobre también una novela chilena que llegó a mis manos así un poco por azar en 2018 cuando estuve en Chile. Bueno, aquí se llama la novela Matanzas de Francisco Morales y el título yo lo puse pues así un poco al azar. Igual que decía Mariana, ya lo corregiré para la publicación, documentos judiciales para la reescritura de la novela criminal. He hecho un pequeño índice con los temas que voy a tratar un poco de manera esquemática, ya en la publicación pues los matizaré un poco, pero bueno, para más o menos seguir, este es el esquema que voy a seguir en mi presentación. En primer lugar, la novela Matanzas fue publicada en 2019, muy reciente, por la editorial Narrativa Punto y Aparte de Valparaíso, y es la primera novela de Francisco Morales, de su autor, ¿no? Que es este chico que aparece aquí en la fotografía. Aunque la crítica en las reseñas y en las páginas web de las librerías está catalogada, sin dudarlo, como novela policíaca o neopolicial latinoamericano, siempre aparece acompañada de algún adjetivo como inusitada, renovadora, porque como voy a tratar de explicar, se puede abordar desde muchas otras facetas y no solo desde el género policíaco. Me parece mucho más interesante pues el carácter híbrido que tiene esta obra. Según Macarena Areco, la cronología que ella hace de las generaciones de la narrativa chilena, podríamos encuadrar a su autora, Francisco Morales, en la generación del 2017, que engloba autores nacidos entre 1980
y 1994 y que publican su primera obra en torno pues eso, a 2017. Morales nació en el 94 y esta novela, pues como he dicho, es del 2019. Así que lo tendríamos dentro de esa generación. Y precisamente una de las características de la novela chilena contemporánea, dice Macarena Areco en Cartografías de la novela chilena reciente, es el hibridismo. Dice que la mayoría de las novelas que ella ha estudiado podrían entrar dentro de esa categoría de la novela híbrida. El argumento de esta novela es muy sencillo, además es una novela muy breve, puede resumirse como el encuentro de 3 surfistas en Matanzas, un pequeño pueblo de la costa chilena, y allí pues entablan relación con los habitantes de la zona, que son fundamentalmente pescadores, ganaderos, hay un bibliotecario de allí del pueblo, un exlegionario francés que ha terminado pues residiendo en Matanzas, y el hijo de este, que es una especie de ermitaño predicador. Sin embargo, la historia es mucho más compleja que eso porque van cruzándose la vida de los personajes, los pasados de todos ellos, y además, en paralelo, hay un juicio al que accedemos a través de una serie de documentos que luego mostraré, y se entrevé de fondo un crimen, un incendio de una iglesia en la que parece que han estado implicados los personajes, y el asesinato de Andrés Robles, que es uno de esos 3 surfistas que se encuentran en Matanzas. Dentro del panorama de la novela chilena reciente o de postdictadura, pues también una de las líneas generales, y yo creo que de la novela en español en general, es el realismo. Aunque a partir de la posmodernidad, pues ha cambiado la manera de entender ese realismo, de entender la percepción de la realidad. No podemos acceder a la totalidad de la realidad, sino que solo tenemos una visión parcial y subjetiva de ella. Sigue existiendo una novela realista, y esta mañana, de hecho, en una de las sesiones se ha dicho que la novela policíaca es realista en sí misma, pues también estamos, en este caso, ante una novela realista. Y uno de los recursos que utiliza Francisco Morales para dotar de realismo a su narración es ubicarla en un entorno reconocible, en un lugar real, que se puede ubicar perfectamente en el mapa. Como decía, la acción está situada en Matanzas, que es una localidad de la costa de la región O'Higgins, la sexta región, en la comuna de Navidad. Y bueno, ahí está el mapa y una fotografía de la playa. La peculiaridad que tiene esta localidad es que en ella confluyen 2 modos de vida aparentemente opuestos. Por una parte, gran parte de la población sigue dedicándose a las ocupaciones tradicionales, que son la pesca y la ganadería fundamentalmente, y por otra parte se ha puesto de moda como destino entre los aficionados al surf, porque parece que se dan las condiciones adecuadas. Y eso ha hecho que surjan muchos hoteles boutique y que haya un ambiente así de fiestas, de surfistas y demás, y todo esto aparece reflejado en la novela, ¿no? Tanto esas escenas costumbristas ligadas a la pesca, como todo ese ambiente más festivo y vacacional. Además de esta ubicación real, pues también aparecen en la novela mencionados pues, personajes históricos, acontecimientos históricos, obras literarias, letras de canciones, lo cual pues, nos ubica en un concepto realista o verosímil al menos. Pero como decía, si nuestra percepción de la realidad ha cambiado, la manera en que entendemos que podemos acceder a la realidad o que la literatura puede representar la realidad, pues también para que una obra sea verosímil debe cambiar la manera en que esa realidad es descrita. Y frente a ese narrador omnisciente típico de la novela realista del siglo XIX, pues tenemos que cada vez es más habitual que nos encontremos con narradores en primera persona que nos transmiten su percepción subjetiva de la realidad. Y eso es lo que hace Francisco Morales en esta novela. Bueno, ahí hay una cita de Catalina Olea precisamente sobre el valor de la
de la subjetividad, de esta narración subjetiva pues, en la novela actual. Y lo que hace Francisco Morales es que nos narra en primera persona la novela, pero no solo a través de la voz o de la percepción de un personaje, sino que cada uno de los capítulos narrados, porque hay otro tipo de capítulos que explicaré después, cada uno de esos capítulos narrados está en voz de un personaje distinto. Y los capítulos llevan como título precisamente el nombre de ese personaje que nos está contando ese fragmento de la realidad desde su punto de vista. Esto además hace que accedamos solo a partes muy pequeñas y partes muy concretas de la historia que se nos está contando, de manera que es el lector el que tiene que ir atando cabos y reconstruyendo la trama, que está presentada de una manera bastante compleja y fragmentaria, como veremos después. Además, estos narradores son poco fiables en general, porque la mayoría pues explican los sucesos ocurridos en función de sus intereses, de sus percepciones, de sus creencias, etc. Además, estos fragmentos en primera persona, estos pequeños capítulos, son muy breves. Y esto parece que es una característica también de la novela chilena reciente. Tengo ahí otra cita de Catalina Olea en la que explica que esta especie de afasia es representativa de toda una corriente dentro de la narrativa chilena contemporánea. Efectivamente, los capítulos, como decía, son muy breves. Hay mucha reticencia de los personajes a la hora de contar lo que realmente está sucediendo. Muchas veces hay diálogos que quedan interrumpidos. Bueno, ahí pongo un ejemplo del capítulo más corto del libro, que es el 16, es concretamente, pues no está narrado por ningún personaje, sino una especie de narrador omnisciente que está ausente la mayor parte de la novela. Pero bueno, para que veáis que son textos muy pequeños, hay muchos vacíos, hay muchas páginas en blanco en la novela, entre unas partes y otras, entre unos capítulos y otros, y de hecho la novela es muy breve, tiene apenas 100 páginas, con lo cual pues tenemos ese otro rasgo que es el minimalismo y que parece que es bastante frecuente en este panorama de la narrativa chilena. Otro elemento que sí me parece que tiene mucho peso en esta novela y que también tiene que ver con ese intento de pues, resultar verosímil, esa pretensión de realismo, es el documentalismo. Es la inserción de documentos dentro de la novela. Como decía, en la novela hay una serie de capítulos narrados por los personajes, pero además, como decía, hay un juicio que se está produciendo o que se ha producido y del que nos llegan noticias a partir de unos documentos, unos fragmentos de las declaraciones en el juicio, de los informes periciales que aparecen intercalados entre los capítulos narrados. Y además, como los veis ahí, estos son reproducciones del libro, tal cual, páginas del libro, aparecen pues con sus sellos, con sus encabezados de página, con sus notas manuscritas al margen, con sus firmas, o sea, se está reproduciendo tal cual, la impresión que tenemos es la de estar leyendo un documento oficial. Y el propio autor, Francisco Morales, ha reconocido lo importante que es la visualidad en su obra. Él, de hecho, se sorprende de que después del inicio que tuvo el futurismo con Marinetti, en el que se jugó tanto con la tipografía, con la imagen, que eso no se haya explotado más en literatura. Sin embargo, sí que pues, ha tenido mucha continuidad en otros ámbitos, como por ejemplo la publicidad, y él reconoce pues, la importancia que tiene todo este elemento visual en la construcción de su novela. Entonces, pues tenemos esta serie de documentos insertos entre los capítulos narrados. Y de hecho es realmente a través de estos documentos cómo descubrimos un poco de qué va la historia, cuáles son los crímenes que se han cometido, a quién se acusa, quién es sospechoso y demás, porque contrasta mucho el tono en el que están escritos los capítulos narrados por los personajes, que como decía, pues muchas veces son muy reticentes o se van un poco por las ramas, hablan de sueños, de recuerdos y no tanto de hechos sucedidos, mientras que el lenguaje de estos documentos pues es mucho más burocrático, es mucho más directo, pues podemos leer las
los interrogatorios a los acusados durante el juicio, las declaraciones de peritos, como el médico forense que examinó el cadáver de Andrés Robles, y nos hacemos mucho más una idea de lo que está sucediendo, ¿no? Porque si no lo que tenemos son unos pequeños fogonazos de esa historia, pero no mucho más. El hecho de que se inserten toda esta serie de documentos dentro de la novela, pues otra vez nos lleva justamente a ese hibridismo del que hablaba antes, ¿no? Ya no sabemos si estamos ante una novela de tema judicial. Además, de hecho, Francisco Morales conoce bien todo este tema porque él viene del derecho, él estudió derecho y trabajó con ese tipo de documentos, con lo cual pues, son muy creíbles, son muy verosímiles. Eso, digo, tenemos estos documentos, ¿no?, en medio de la novela, lo cual nos hace dudar un poco del género en el que estamos, pero también, como decía, estamos en una novela realista, en una novela policial, pero a veces nos acercamos incluso a lo fantástico o a lo mágico. Por ejemplo, se nos habla de magia o del demonio en relación con uno de los personajes de la novela, o hay un episodio, el de la muerte de Andrés Robles, narrado por el propio Andrés Robles. Andrés Robles, en el momento en el que está muriendo, está explicando lo que siente, y es ese fragmento que he puesto ahí. Él mismo está describiendo los golpes que está recibiendo, cómo siente la sangre dentro de sus oídos, ¿no?, la explosión del globo ocular, con lo cual, pues aquí ya nos alejamos totalmente de esa narración realista. Pero es que además hay capítulos, como el 19, que he puesto ahí una imagen, que están escritos a modo de obra dramática, es un texto teatral el que tenemos ahí, con sus acotaciones, la indicación de qué personaje interviene en cada lugar, además está en una tipografía distinta del resto de la novela, con lo cual pues el hibridismo es tanto en cuanto al contenido como a lo visual, a la distribución del texto en la página y a los géneros a los que se recurre para construir esta historia. No obstante, pues, como decía, nos movemos en el ámbito del neopolicial. Pero bueno, ya se ha comentado aquí que una de las características del neopolicial latinoamericano es precisamente esa crítica pues a la sociedad, a la política, a las injusticias, a las desigualdades, etcétera. Y lo que sucede aquí, aparte de que no tenemos un detective ni un investigador, que no hay una investigación como tal, más allá de lo que podemos entrever en los documentos del juicio, lo que sucede es que tampoco hay una crítica social como tal, es una crítica muy velada y es una crítica además pues eso, no a la sociedad, no sobre la historia reciente del país, no sobre política, sino sobre cuestiones pues mucho más filosóficas, ¿no? Y el propio autor, ahí hay unas declaraciones de una entrevista que le hicieron, se plantea cuestiones sobre qué es la justicia, qué es el bien, qué es el mal, cómo se puede juzgar a alguien, y plantea incluso silogismos de pues, lógica filosófica, y nos introduce una tabla con fórmulas para que nosotros mismos lleguemos a nuestras propias conclusiones acerca de la culpabilidad de los personajes. Entonces, también le preocupa quizá en qué ocupan o a qué se dedican los jóvenes, pues que ya tienen toda la vida resuelta. Es algo mucho más abstracto, mucho más filosófico que la crítica más explícita. Entonces, en eso también se aparta un poco del género. Y por último, la última característica que ya he anotado antes y que pues, también tiene mucho que ver con esto de que no lleguemos exactamente a saber qué es lo que ha pasado, si alguien es culpable, si al final a los sospechosos se los considera culpables y se los castiga, porque no tenemos el texto completo del juicio, así que no sabemos cuál es la sentencia, es la fragmentación, ¿no? La fragmentación es otra característica muy evidente de esta novela. Como decía, hay capítulos muy breves. Ahí he puesto distintos fragmentos. Uno es una carta abierta con la que se abre la novela.
Rosa Venegas, que es la tipógrafa que ha tomado parte en el juicio y ha ido anotando todas las conversaciones, todos los testimonios, pues dice que quiere compartir esa información porque los jóvenes necesitan saber, aunque nunca vamos a llegar a saber como tal nada, porque no se nos da ninguna información completa. Luego hay uno de estos capítulos narrados, concretamente este es de Margarita San Martín, que es una de esas surfistas, y por último el tercer fragmento es de un informe médico. Y bueno, yo tenía aquí apuntado un poco la estructura de la novela para que bueno, os hagáis una idea. Tiene dos partes la novela. Empieza con esta introducción que decía de Rosa Venegas, que dice que va a poner a nuestra disposición esos documentos para que conozcamos la historia, aunque no la vamos a llegar a conocer completa, y luego hay dos partes. Una primera parte que tiene 8 capítulos narrados y 3 reproducciones de documentos judiciales intercaladas, y estos capítulos narrados en primera persona son de Margarita San Martín, el 1 y el 7, el bibliotecario de Matanzas, que es Justino Aranda, el segundo capítulo, Esteban Tagle, que es otro de los surfistas, el cuarto capítulo, Andrés Robles, que es la víctima, el sexto capítulo, y el exlegionario francés Armand Levallois, el octavo capítulo. Y además hay otros 2 capítulos, el tercero y el quinto, que están narrados por un narrador omnisciente que casi, pues como decía, está ausente de la novela, ¿no? Están expuestos por un narrador extradiegético y omnisciente. Y la segunda parte es mucho más dispersa, es mucho más fragmentaria, los capítulos son mucho más breves, tiene 14 capítulos y 5 extractos de la audiencia judicial. Pero es que además ahora ya los extractos no aparecen entre capítulo y capítulo, sino que muchas veces interrumpen el capítulo por la mitad, luego continúa el capítulo y luego se retoma el texto del juicio, con lo cual es muchísimo más fragmentario. Y el libro termina con un informe médico del Hospital Claudio Vicuña, en el que se relatan las últimas horas y la muerte de un personaje anónimo, pero que el lector de la novela puede identificar, sabe quién de ellos es, aunque en el hospital no consiguen identificarlo. Y en este sentido me interesa mucho la idea de que hay distintas partes de fragmentación. Hay un tipo de fragmentación que ya se encontraba en la literatura desde el siglo XIX y que simplemente pues, es la dispersión, la rotura de un todo en unas partes que luego pueden recomponerse. Pero hay otro tipo de fragmentación que yo creo que es la que tenemos aquí, que se hace conscientemente por parte del autor para mostrar que nunca nada está del todo completo, entero, y que no podemos llegar a acceder a todas esas partes y a tener una visión del todo, que es la idea que yo creo que quiere transmitir Francisco Morales en esta novela. Y ya por último tenía aquí un par de citas, una de Macarena Areco, que me parece muy apropiada. Dice: si consideramos que el género policial es un artefacto cultural que da cuenta de la fe propia de la modernidad en la eficacia de la razón, y comparamos esta finalidad con su distorsión en la novela híbrida, descubrimos que lo que se está expresando es la desconfianza en las posibilidades de la inteligencia de conocer el mundo, el cual no responde a ningún tipo de racionalidad, lo que se refleja en el descentramiento y la dispersión de los personajes, de las tramas y en la noción incompleta, fragmentaria y muchas veces catastrófica de la historia que se transmite. ¿No? Si el origen de la novela policial pues está en el predominio de la razón, en la búsqueda de esa explicación de los acontecimientos, pues ahora ya, perdida la fe en esa posibilidad, pues surge este tipo de novela. Y también Bartolomé Leal, que es el mismo escritor de novela policíaca, dice: la novela negra o el neopolicial es el espacio donde se han ubicado las corrientes más críticas y renovadoras de la prosa novelística contemporánea. Ahí estamos, pues, a mucha honra. Y me parece que la novela de Francisco Morales es un buen ejemplo de toda esta renovación y este juego con el género. Y ya está. Muchas gracias. Y, a ver, voy a dejar. Muy bien, Rocío. Estoy aquí. No he desaparecido. Gracias. Al final no me he hundido aquí en el mundo virtual. He sobrevivido. Bien,
tampoco vamos tan mal de tiempo. Sí quiero que me veáis, por lo menos. Ahora me veis, ¿verdad? Bien, sí que quería, en primer lugar, pediros disculpas por por el cambio de módulo del Zoom al Blackboard, porque bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente que no habíamos contemplado, y pediros disculpas a Mariana, Kate, Mónica, por favor, y Rocío, evidentemente, disculparnos, porque era nuestro primer intento ya se sabe que los primeros intentos normalmente, bueno, pueden resultar algo fallidos, pero bueno, disculparnos, por favor. Si os parece, como aún son las 6 menos 20, podemos abrir un poco el debate. Quien quiera hacer alguna pregunta, alguna observación de esta interesante mesa. Entonces, pues bueno, tenemos unos 10 minutos, podemos aprovechar si alguien quiere hacer algún comentario al respecto o bueno, alguna pregunta, alguna sugerencia, pues adelante. Parece que nadie se anima. Pues adelante, Kate, cuando quieras. Bueno, me han gustado todas las ponencias, pero sobre todo por mi interés en Chile. Ahora, Rocío, me has dado otro detalle que tengo que añadir a mi lista de libros que debo conseguir después de la pandemia. No, me parece fascinante y no conozco ni el escritor ni el libro, pero me parece un texto, como dices, técnicamente súper interesante. Así que gracias. Sí, la verdad, es muy curioso por eso, por la manera en que está construido. Luego, a mí me parece que en algunos aspectos pues es un poco flojillo, pero es súper original. La verdad que merece la pena y sobre todo es como un juego para el lector aficionado al género policíaco. Es muy interesante porque al final eres tú la que tienes que ir reconstruyendo los hechos porque está narrado de manera muy, muy fragmentaria y luego hay muchas pistas que están en los propios documentos. Entonces, está curioso. Bien, no sé si queréis hacer alguna observación más, alguna pregunta más. No. Kate, adelante. A ver, una pregunta rápida, porque las dos presentaciones sobre Argentina eran también muy, muy interesantes. Entonces, yo terminé pensando en las posibilidades futuras para el género, para las escritoras femeninas en Chile, pero en la Argentina parece que hay una trayectoria ya más establecida. No sé si quieren comentar esta idea. Yo, en realidad es que hay una tradición política a partir de los fines del siglo XIX. Mariana, te oímos un poco mal. Por hombres. ¿Sí? Sí. O quizás soy yo el único. ¿La oís bien vosotros? No, se escucha con mucho eco. Eso, se te oye con eco, Mariana. A ver, si me quito los... Hay algo que está causando interferencia. Sí. Puede ser, a ver. Ahora. Nada. Ahora algo mejor, pero... Ahora algo mejor. No.
Si quieres, mira, pon un silenciador un segundo. Sí. ¿Tú me oyes bien, Blanca? Ah, si quieres, Mónica, como tú también has tocado algo de Argentina, no sé si quieres comentar tú. Aprovechamos y a ver si Mariana se arregla su problema de audio. Sí, bueno, seguro lo que quería decir Mariana, que en Argentina hay esa gran tradición de la novela negra, está muy establecida en ese país y bueno, sobre todo desde los años 90, lo que acabamos de ver es ese surgimiento de la novela neopolicíaca, que habla mucho de las crisis económicas, del neoliberalismo, que hace mucha crítica a la sociedad argentina, pero también no olvida de la dictadura tampoco, porque como Argentina ya ha pasado por esa tradición de la novela negra de postdictadura también, la novela negra que sale ahora a las ventas también habla un poco de ese tema, como Claudia Piñeiro sí misma no solo habla de los problemas actuales, sino también del pasado y sí. Ahora, ¿se escucha? Te oímos mal, Mariana. No sé por qué. No sé por qué, porque antes se te oía bien, pero ahora no te oímos bien. Quizás tengo el ordenador de Sí, un poco colapsado, ¿no? la Quizá. sí, que puede ser eso. Debe ser eso, porque te oímos un poco entrecortada. Bueno, Voy a ver si consigo una, así puedo responder. a ver, no sé si Mariana se ha ido ahora o está. No, no sigue dentro. A ver si. Esperar un. Bueno, ya veo que estáis muchos conectados de la próxima sesión. Vamos a intentar. Ya veo a Rafael Pontes allí. Hola, Rafael, ¿qué tal estás? Buenas. ¿Qué tal? Bueno, vamos a ver si Mariana, me hubiera gustado que Mariana hubiera podido intervenir al final de su mesa. A ver, Mariana, intenta hablar, a ver ahora si te oímos bien. ¿Ahora? No. No sé qué pasa. Bueno, tranquila. Lo importante es que se te ha oído bien antes, que era lo importante en la comunicación. Bueno, tranquila. No sé si querías corroborar un poco lo que había dicho Mónica previamente o no. Supongo que sí. Me imagino que estoy intentando leer el pensamiento, para que veas todo lo que estoy haciendo esta tarde yo. Es una cosa increíble, pero bueno, no te preocupes. Bueno, aprovecho para daros, no sé si alguien quería comentar algo más de esta última sesión. Daros las gracias a Mariana, a Kate y a Mónica, a Rocío, muchas gracias por moderar esta brillante mesa y bueno, y lo dicho, ¿no? Perdonar las disculpas por estos inicios un poco turbulentos, pero que bueno, que finalmente se han solucionado.